pastor y hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad siempre es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes. El problema para mí siempre es el tiempo. Así que si nos quedamos hasta más tarde, ojalá estén dispuestos, hermanos. Y si no están dispuestos, me avisan. Ahora, en el ministerio con los niños, en el servicio a Dios con los niños. ¿Sabe usted que la palabra ministerio significa servicio? Hoy día se la está usando muy mal. Ministrar, ¿sí o no? ¿Y qué se entiende por ministrar o ministración? Túmbate que te levanto, ¿sí o no? Y sopla y todo lo demás. Hermanas, allá que lo hagan nomás si quieren, se sienten felices, que lo hagan. Pero la Biblia, abramos la Biblia en 1 Corintios el capítulo 12. 1 Corintios el capítulo 12, versículos 4 al 7. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. La Biblia nos dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y qué es un don? Una capacidad sobrenatural dada por Dios para servirle. Es la capacidad sobrenatural. El versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El ministerio va relacionado con el Señor Jesús. Es interesante, ¿no? Señor. Él es Señor. Jesús es el Señor. Y ese es el dicho del cristiano, ¿sí o no? En Roma se decía: César es el Kyrios, el emperador, es el Señor, el dueño, el amo, el rey. El cristianismo decía: no, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Y la palabra ministerios que tenemos allí es la palabra griega diaconía, de donde viene la palabra diácono, servicio. Entonces, ministerios son los servicios. ¿Para quién? Para el Señor. Jesús es el Señor. Hoy en día estamos cambiando los papeles. Jesús es el siervo nuestro. No, Él es el Señor nuestro. Él es el Señor. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí está Dios el Padre. Y la palabra operaciones es la palabra griega enérgema, que es energía. ¿Quién da esas energías para servirle en la capacidad espiritual especial, en el servicio al que fuimos llamados? Dios el Padre. Y el versículo 7, pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Lo interesante es que no es solamente para provecho individual, sino que es para el provecho del cuerpo, la iglesia. La iglesia. Y la palabra manifestación es fanerosis, es decir, hacer visible, hacerse visible. ¿Cómo se hace visible el don o la capacidad? Es el Espíritu Santo, hecho visible en nosotros para servir en el ministerio con las energías de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cuál es el vínculo perfecto de eso? Todo el capítulo 13, el amor de Dios. Entonces ninguno de nosotros es más que otro. Pablo dice en Filipenses 2 que debemos considerar al hermano como superior ¿a quién? A nosotros mismos. Y es increíble cómo el Señor Jesús nos consideró así. Él consideró a usted y me consideró a mí como superior a sí mismo. ¿Por qué? Siendo Dios, se hizo hombre y fue a la muerte, a la más terrible de todas las muertes, la muerte de cruz. Sufrió todo el vituperio, la ofensa que usted y yo no estamos dispuestos a recibir, a sufrir, y murió como cualquier delincuente. ¿Qué dice luego Pablo? Por lo cual, o sea, por esto, Dios lo exaltó. Porque la verdad bíblica es: al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Considerémonos
¿cómo? Siervos. Usted es superior a mí. Ahora, si usted me considera superior a usted, ¿sí o no que vamos a vivir en armonía? ¿Verdad? Vamos a parecer tal vez igual que el Chavo y Kiko. Tú primero, no, tú primero, puede ser. Pero es mejor eso a estar diciendo yo soy superior, ¿sí o no? Es mejor, a veces es bueno ser como el Chavo también, ¿sí? Y hablando de chavitos, hablando de niños, pensemos en los niños que Dios le dio a usted. Usted va a decir, no, pastor, ya yo entregué los míos, ya se casaron, pero vienen los nietos. Pero eso le toca a mis hijos. Es cierto, pero la Biblia dice que los abuelos también participan allí. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y es interesante que la estructura, el Señor no la cambió. La estructura del discipulado no la cambió. Deuteronomio capítulo 6. Y empecemos a leer desde el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el principio, ¿verdad? A tus hijos. Pero más adelante, en el mismo libro de Deuteronomio, ¿sí o no? ¿Qué dice? A los hijos de tus hijos y a los que nacerán. ¿Dónde comienza entonces la proclamación de la palabra de Dios? En el hogar. En el hogar. Proverbios 1, el versículo 8. Proverbios 1, el versículo 8. Hay hermanos que pelean mucho con este versículo, especialmente los varones. Proverbios 1, 8. Porque la costumbre y la cultura nuestra, ¿sí o no? A ministerios con niños, ¿quién va? La mujer. Aleluya por las mujeres. Porque si no, ¿qué sería de los niños? Pero la Biblia manda al varón. No dice no la mujer, escuche bien. Pero la Biblia pone en primer lugar al varón. Y en casa más todavía. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, ¿qué? ¿La instrucción de quién? De tu padre. De tu padre. No lo mire, hermana, míreme acá, míreme acá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Quién debe formar la mente de sus hijos, de sus hijas? El papá. Instruir es formar la mente. Es más o menos como un caballo de carreras. Para que solo mire al frente, le ponen orejeras, ¿sí o no? Para que no se distraiga. La mente de nuestros niños debe ser formada a la luz de la palabra. ¿Y desde cuándo? Antes de que nazcan. Desde el vientre materno, la hermana, la mujer embarazada, ya debe comenzar a cantarle coros espirituales a su niño, recitarle versículos, enseñarle lecciones bíblicas. Nace la guagua con más razón. ¿Sí o no que se habla mucho de estimular la mente? La estimulación temprana con Beethoven, con ¿cuáles otros esos famosos? Mozart, ¿sí o no? Y le ponemos la música. ¿Y la palabra de Dios? ¿Quién es viva y eficaz? ¿La música de Beethoven y Mozart o la Biblia? Entonces tenemos que transmitir la palabra de Dios cuando son guaguitas, recién nacidos, no antes de que nazca. Y también la palabra de Dios nos habla de la disciplina, ¿sí o no?
Ahí yo digo, dele antes de que hable. Porque cuando habla ya está difícil, ¿sí o no? Se queja todo mundo, ¿verdad? No, dele antes de que hable. Y no necesita darle si le instruye con la palabra de Dios. No me gusta que en la iglesia, en sala cuna maternal, se duerma a los niños. No, debería despertarlo. ¿Para qué? Entregarle la palabra de Dios a los niños, a las guaguas. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en nosotros la conciencia. Y la conciencia debe ser alimentada por la palabra de Dios. Usted va a decir, pero esa guagua, ¿qué va a entender? La conciencia está grabando la palabra. La conciencia está grabando la palabra. Luego va a tener esa guía para tomar decisiones. ¿Quién le va a guiar? La palabra. ¿A quién va a usar? A la conciencia. Y cuando reciba a Cristo como su Salvador, va a tener el Espíritu Santo por sobre la conciencia. Entonces vamos a lo que dice Dios en la Biblia. Y cómo hacerlo desde pequeñitos, desde guaguas. Y cómo luego ir creciendo con ellos, ¿sí o no? El papá tiene que hacerlo. La mamá, ¿qué debe hacer? Según Proverbios 1:8. La mamá debe guiar, dirigir a los niños en la práctica diaria. El modelo judío, el padre sale a trabajar, la madre queda en casa. Antes de salir a trabajar, devocional diario. Instrucción por la palabra. Sale el papá a trabajar, la mamá, ¿qué debe hacer? Poner en práctica, dirigir. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. El padre instruye, la madre dirige, guía a la práctica. Hay hermanos, varones, que me dicen, pastor, pero ese es Antiguo Testamento. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver a la gracia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Cuando me dicen eso, y si me lo han dicho, yo le digo, hermano, vamos a ver su desgracia, les digo. Vamos a Efesios 6, versículo 4. Los versículos que nos apasionan, papá y mamá, del 1 al 3. ¿Sí o no? Hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y los hijos, ¿cómo están? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya, así dice. Vea el 4. Yo le digo a los chiquillos, señala, marca el 4. ¿Qué dice el 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vosotros, padres. La palabra griega padres no es papá y mamá. En los versículos anteriores es la palabra progenitor y es papá y mamá. Pero en el versículo 4 es pateres y ese es al varón. ¿Quién no debe provocar a ira a los hijos? El papá. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, al contrario, no los provoques a ira, sino al contrario, críalos. ¿Criadlos en qué? Disciplina y amonestación del Señor. Muy parecido a Proverbios 1:8, ¿sí o no? Y vosotros, padres, recuerde, ahí la palabra griega es pateres. Para la mamá es materes. Entonces, cuando es papá y mamá, es la palabra progenitor. Pero cuando es solo al papá, la Biblia tiene una palabra específica. Pateres. Vosotros, padres. Y Colosenses, la carta gemela de Efesios. Colosenses, capítulo 3. El 20 lo sabemos de memoria. Los papás lo saben de memoria. El 21. Pateres. Otra vez padres, ¿sí o no? Pateres. Papás, no mamá. No papá y mamá. Papá. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, es el papá. Pero el muchacho se porta mal. Mira a tu hijo. ¿Sí o no? Mira a tu hijo. Ella lo hizo solo. Pero cuando hace bien, ¿verdad que cuando llaman a los
apoderados al colegio. Cuando se porta mal, ¿quién va? La mamá. Cuando hay queja, ¿quién va? La mamá. Cuando hay premio, ¿quién va? El papá. Ahí sí, saca pecho, ¿sí o no? Mi hijo. Mi hijo. ¿Verdad que es así? Ah, las hermanas dicen sí, así es. Ok, ¿cómo instruirlos en la palabra desde muy tierna edad? En primer lugar debemos saber el evangelio. Usted lo conoce. Usted lo conoce. No sé cómo funciona, creo que funciona así. ¿A dónde se apunta? Allá, arriba. Muy bien. Ahí está magia, ¿sí ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelizar al niño, pensemos en el evangelio. Desde que está en el vientre materno, los padres ya deben saber evangelizar a sus hijos. La iglesia no debe evangelizarlos. Primero, son los papás los llamados. ¿Sí o no? Los papás. Pero si los papás no lo hacen, la iglesia debe hacerlo. Pero primero es papá. No es la mamá. Primero es el papá. Luego la mamá le ayuda a vivir en lo que el papá instruye. Entonces vamos a ver, creo que pasa así o no pasa. Auxilio, hermano, ¿cómo pasa? Ahí está, ya pasó. Ya me lo hicieron pasar. Debemos saber primero quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Es el creador. Desde guagüita enseñarle al niño, Dios te hizo. Porque hoy en día se enseña mucho la evolución, ¿sí o no? Venimos del mono. ¿Sabe usted que en Ecuador a las personas de mi región, a los costeños, nos dicen monos? Nos dicen monos. Entonces imagínense, cuando en Ecuador nos dicen, venimos del mono. Yo digo no, porque mi papá no es de la costa, no es mono. Entonces se equivocaron, pues, ¿sí o no? No, somos creados por Dios. Nuestros niños sufren mucho cuando les empiezan a enseñar evolución, porque la evolución va a la conciencia. ¿Y qué acabamos de decir? Enseñe la palabra, aunque usted vea que no entiende. Ah, es una guagüita, pero está grabándose ¿en dónde? En su conciencia. Porque la evolución la enseñan a toda hora. Mire nomás los monitos en la televisión. ¿Sí ha visto usted la era de hielo? 1, 2, 3 y 4. En la 1, evolución purísima, ¿sí o no? La evolución de Sid. En la 4, en la 3, dinosaurios. ¿Y los chiquillos se enamoran o no de los dinosaurios? Alguien le preguntó, ¿tú qué mascota quieres? Un tiranosaurio rex. Auxilio. Criminal el muchacho, ¿no? Un león ya es suficiente para tener problemas. Pero imagínese, creador, Dios hizo todo. Dios te hizo así como eres. ¿Sabe? Eso es elevar autoestima también en el niño. ¿Y qué pasa con los niños que nacen con defectos físicos? Es la pregunta que Dios le hizo a Moisés. Cuando Moisés fue encomendado por el Señor para sacar al pueblo de Egipto, Moisés le dijo, no, yo no puedo ir. ¿Y por qué no? No sé hablar. Se dice que era tartamudo, ¿no? ¿Cómo voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién hizo al que habla? Tú, Señor. ¿Quién hizo al que no habla? Tú, Señor. ¿Quién hizo al que ve? Tú, Señor. ¿Quién hizo al que no ve? Tú, Señor. Entonces anda. Hay niños que nacen con defecto físico. ¿Dios lo quiso así? Sí. ¿Cuál es el problema? Para su gloria. Para su gloria. Un niño que con un problema físico exalta a Dios, maravilla o no maravilla. Nosotros vemos, por ejemplo, a este famoso cristiano que va dando conferencias, ¿no es verdad? Que casi no tiene cuerpo. Y ¿es o no es un impacto? Entonces, hermanos, sigamos adelante. Dios te hizo. ¿Me hizo así? Sí.
Yo a los niños les digo, Dios sabe hasta el número de cabello que tienes en la cabeza. Y a veces cuando ya uno va creciendo tiene que estar seguro, Dios sabe hasta el número de cabello que se me ha caído de la cabeza. Y sabe lo que todavía me quedan. Es Dios, es bueno. Y los chiquillos se divierten. Es que el evangelio no es una cosa tan seria que produce amargura, produce vida. Y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús. Y nuestros niños en casa deben aprender a amar el evangelio con alegría, con alegría. Dios es creador. ¿Qué más es Dios? Es amor. Te ama. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, a las personas. Te ama a ti y me ama a mí. A mí me amó tanto que me entregó un hijo, una hija maravillosa. Y los chiquillos, ¿sí o no? Y abrazan al papá y abrazan a la mamá. Podemos compartir la parte afectiva. Dios te ama. ¿Dios le ama o no le ama? Yo no sé si le ama a usted, a mí sí me ama. Lo cierto es que la Biblia dice a todos, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo, todas las personas. Dios es santo. Este Dios creador de amor es santo. Significa que Él nunca pensó, nunca dijo, nunca hizo nada malo. Una hermana nos compartía, líder de iglesia, nos compartía que ya su chiquilla tiene 13, 14 años más o menos, y le había preguntado, mamá, ¿por qué Dios es santo? Y la mamá le había contestado, líder de iglesia, es santo porque es santo, punto. Se parece, ¿no? Cuando los chiquillos preguntan acerca de Dios, ¿no? Y uno se queda, ay. Sí, pero ¿por qué es santo? Porque es santo, 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 y punto. Va a un taller que nosotros ofrecíamos como Appen en la oficina, y la hermana me dice, ¿puedo llevar a mi hija, pastor? Tráigala. Y va. Y justo topamos este tema. Dios es santo, porque Él nunca pensó, nunca dijo, nunca hizo nada malo. Y la chiquilla la ve a la mamá. Ahora sabe por qué Dios es santo. ¿Y sabe lo que nos contaba la mamá? Que ahora la hija vive evangelizando. ¿Por qué? Descubrió el secreto de la santidad de Dios. Ahora sabe por qué es santo. Y le encanta y lo comparte. Ella, la mamá, está feliz de la vida. Dice, pastor, ¿la puedo seguir llevando a los entrenamientos? Sí, pero esta vez paga, le digo. Santo. Dios es santo, hermanos. Y al nivel del niño. Porque a veces nosotros ponemos, sí, santo, y vive en la gloria de la majestad de las alturas. ¿Y qué es eso para el niño? Nunca pensó, nunca dijo, nunca hizo nada mal. Y la raíz de la palabra santo, hermanos, es diferente, único. Por eso el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Seamos diferentes al mundo, porque Él es diferente. Ese es el llamado que hace a nosotros, ¿verdad? Y a los niños hay que transmitirle eso. ¿Son o no son atacados nuestros niños en los colegios, en las escuelas, en las universidades? Una alumna del Instituto Bíblico me dice, pastor, ¿cómo hago? Porque yo les digo Dios, y me dicen, nada, ¿qué Dios? Mira lo que pasó y todo eso en el norte, ¿cómo que Dios? ¿Cómo hago? Y enseguida me presentan evolución. Le digo, fácil, diles. Tú tienes fe en los huesos, yo tengo fe en Dios. Me dice, ¿cómo? Todo lo que te presentan son huesos. ¿Sí o no? ¿Qué historia cuentan los huesos? Ninguna. Es la que nosotros inventamos. En cambio, Dios está vivo y su palabra es viva y eficaz. Ah, me dicen, pero eso es fe. Fe es creer la evolución. Entonces, ¿dónde está más segura tu fe? ¿En los huesos o en Dios? Esa la voy a usar, me dijo. Esa la voy a usar. Oremos para que la use. Dios vive en el cielo. Miren que muchos grupos religiosos, por ejemplo, los testigos de Jehová, niegan la existencia del cielo, ¿sí o no?
un grupo de ancianos, gente adulta, pasó por mi casa una ocasión. Y claro, eran testigos de Jehová. Mi esposa y yo llegábamos a casa. Y nos detuvieron ahí en la puerta de entrada a nuestra casa. Permiso. Dice, es que somos estudiantes de la Biblia y venimos a compartirles lo que Dios en verdad dice. Disculpe, le digo, nosotros somos evangélicos. O sea que ustedes se van al cielo. Ja, 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 ja. Y era que se reían los ancianos, los mayorcitos. Yo muy seriamente los quedé observando y le dije, qué pena que a la edad que ustedes tienen actúen así. Si tienen la razón, compártanla, no se burlen. Permiso. Y pasé. No volvieron más por mi casa. Es una falta de respeto, ¿sí o no? Cuidado nosotros también cuando testificamos. No nos burlemos. Es muy serio. Es la definición de la eternidad de la persona. ¿Con Dios o sin Dios? Solo digamos lo que dice la Biblia. Los testigos de Jehová niegan el cielo, niegan el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Entonces vamos a la Biblia. Y el niño, cuando escucha estas verdades de sus padres, de sus abuelos, el niño cree. Porque los niños dicen, frente a otra enseñanza, ¿qué dicen ellos? No, así no es. ¿Y tú cómo sabes? Mi papá me dijo, ¿sí o no? Qué bueno que el niño pueda decir, mi papá. ¿Qué significa? Que el papá está cumpliendo la labor dada por Dios. ¿Sí o no? Entonces, Dios, ¿quién es Dios? Pero tú y yo somos pecadores. Nacimos con el deseo de pecar. Nuestros hechos dicen de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? ¿Cómo le decimos al niño naturaleza pecaminosa? Deseo de pecar. ¿Usted peca todavía? Si usted dice que no, ¿qué hace aquí? Ya debe estar en el cielo. Porque tenemos naturaleza pecaminosa. No quiere decir gloriemos, no, eso debe causarnos tristeza cada vez que la obedecemos. Pero es una realidad en nosotros. Imagínense el inconverso, esclavo del pecado, dice la Biblia, ¿no? Y usted va a decir, y mis hijos que ya están aprendiendo la palabra, entonces ya no son esclavos todavía. ¿Cuándo dejan de ser esclavos? Cuando reciben a Jesús como su Salvador. Porque Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Cuidado, el serio problema en las iglesias en cuanto a los niños es creer que los niños de los creyentes ya son creyentes. No, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. No dice nietos, hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y es una decisión que el niño debe ser confrontado, porque debe reconocer sus hechos pecaminosos. Debe saber que el pecado produce muerte, nos separa de Dios. Y el niño debe saber qué es la muerte, porque hoy en día se enseña mucho sobre la muerte, pero no es lo que la Biblia dice de la muerte. ¿Qué se enseña sobre la muerte? Es un viaje y viene la reencarnación. Cuidado nomás en qué te reencarnas, en una vaca, en un perro, pero hay reencarnación. Cucaracha. Por eso hay mucha gente que no come carne. ¿Por qué? ¿Qué se enseña? Cuidado, te estás comiendo a tu abuelita. A su suegra, con razón la carne está dura. Imagínense. No existe eso. Hay resurrección, no reencarnación. Y la resurrección es para vida al que cree, al que ya recibió a Jesús. Para condenación al que no ha recibido a Jesús. No ha recibido. Y el niño necesita ser confrontado con su pecado, ¿o no? Usted le dice a la guagua, le dice, portarse mal es pecado, a Dios no le gusta. ¿Y cómo hace la guagua? ¿Verdad? Está entendiendo. El problema somos nosotros. Queremos que el niño diga, sí, me arrepiento yo, triste y pobre pecador. No, eso no va a decir. Véale las reacciones. Usted le dice, no metas el dedo en el interruptor, ¿sí o no? Y los chiquillos van. No.
Y no va a estar satisfecho hasta que salga chicharrón, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no? Tiene que explicar. Ahí el niño le está diciendo, soy pecador. Yo quiero hacer lo que yo digo. Y las guaguas son manipuladoras, súper manipuladoras. Sabe que si a la primera vez lloró, el resto consigue con llanto. Y hoy estamos viendo eso más fuerte, ¿sí o no? Antes la mamá, el papá con el ojo nos dominaba, ¿sí o no, hermanos adultos? El ojo era todo. Y hoy nosotros, está segura en la casa, ¿sí o no? Ahora el papá, la mamá le hacen al muchacho. ¿Cuál es la respuesta de los chiquillos? ¿Qué? ¿Qué? En la casa nos vemos. Los chiquillos hacen eso ahora, ¿sí o no? Es increíble. Manipulan. Nos hacen teatro. Y peor si usted le da la suena, ¿sí o no? En escuela, desde la escuela le enseñan a marcar el número de carabineros. ¿Verdad que es así? Por eso yo le digo, dele antes que hable. Dele antes que hable, porque ahí todavía no puede decir al carabinero me pegó, me sonó. Es pecado, ¿verdad? Y el pecado está ahí presente. Hermanos, en todas las edades. Solo será eliminado cuando Cristo venga por su iglesia. Es la esperanza del creyente. El pecado. Pero hay un remedio para eso. Hay uno solo. Cristo. La persona y obra del Señor Jesucristo. Es Dios el Hijo, que se hizo hombre. Hermanos, esto es fantástico. Y cuando nosotros vamos así, le estamos enseñando la doctrina de la encarnación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo eso, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esa teología, usted le está diciendo así de sencillo a los niños. Es Dios, el Hijo, que decidió hacerse hombre. El Espíritu Santo lo colocó en la guatita de la Virgen María. Y no pelee por la virginidad de María. Enseñe. ¿Era o no era virgen? Amén. No está diciendo nada malo, nada incorrecto. Y usted desarrolla ese proceso. 9 meses. ¿Cómo habrá sido, hermanos? ¿Ya pensó usted? El Dios eterno formando su cuerpecito. Tal como pasó con usted y conmigo. Con una diferencia. No tuvo pecado. No tuvo pecado. Nació, creció, demostró que es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo demostró? Con los milagros que hizo. Él no hizo los milagros para ganar fama. ¿Le dieron fama? Sí, pero no hizo para eso. En Lucas 4 vemos cuando el Señor Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. A partir de allí comienza a hacer los milagros que ahí dice el texto. Es prueba, es demostración de ¿qué? Yo soy el enviado. Es evidencia de yo soy el enviado. El Cristo como ellos esperaban los judíos. Y Él lo hizo. Por eso, cuando lo llevaron a la cruz, ¿qué dijeron? A otro salvó. Sálvese a sí mismo. No quería. No es que no podía. No quiso. ¿Por qué? Porque voluntariamente estaba tomando el castigo suyo y mío en la cruz. Estaba tomando el lugar que usted y yo debíamos ocupar, derramando la sangre preciosa, dando su vida para que usted y yo no la derramemos. Porque no podríamos pagar con nuestra vida siquiera. Él fue muerto, Él fue sepultado, pero Él volvió a la vida. Él dijo, Él lo registró Juan, capítulo 10, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo el Señor Jesús, y lo cumplió. Hoy el Señor Jesús está vivo y vive en el cielo.
Y los niños se maravillan. Ellos sufren escuchando cuánto fue torturado el Señor Jesús. Sí, y dígalo. Y todavía nos va a faltar una vida completa para contarlo todo. Usted vaya administrando la enseñanza poco a poco, pero cuente los sufrimientos del Señor Jesús. La corona de espinas, los latigazos, los azotes, ¿cómo eran? Hoy en día tenemos una mejor perspectiva con esa película de Mel Gibson, ¿sí o no? La Pasión de Cristo. ¿Usted vio esa película? Horrorosa. Mi mamá no la quiso ver y no la pudo ver. ¿Qué quieres? Me dijo, que me den un infarto. Y es cierto, muchas personas murieron viendo la película. Pero ¿sabía usted, según los estudios de los misionólogos, esa película en el Medio Oriente ganó a mucha gente para Cristo? Porque está en su cultura, en sus términos. Y Mel Gibson jamás tuvo la intención de ganar a personas para Cristo. Es Dios el soberano. Y lo que hoy está pasando con el Estado Islámico o ISI es una respuesta a muchos musulmanes convertidos al cristianismo. Esos son los fundamentalistas, los intransigentes. Quieren ganar al mundo para Mahoma, para Alá, a la una, a la dos o a la tres, pero lo quieren ganar. Y vienen a nuestros países y nos invaden con su religión, ¿sí o no? Pero es imposible nosotros ir y contar de Cristo allá. Entonces, mire, ¿quién es Jesús? Él es el eterno encarnado, por ti y por mí. Y los niños van conociéndolo y van amándolo y van admirando esa obra maravillosa que hizo. Un niño dijo una ocasión a una maestra: no me venga a decir que Dios me ama. ¿Por qué? Porque no amó ni a su propio hijo. ¿Cómo es eso? Lo mandó a morir en la cruz. Y ahí, ¿qué respondemos? Muchacho malcriado, así no fue. ¿Verdad que no puede ser así? ¿Cuál es la respuesta? Lo amó. Claro que lo amó. Y te amó. Porque para salvarte, el Hijo dijo: yo voy, Padre. ¿Vas a hacer lo que es necesario para salvarlo? Voy a hacerlo. Y es bueno cuando llegamos a la resurrección. ¿Por qué? ¿Quién le dio poder para resucitar? El Padre. Ahí está. Juan 10, 17, 18. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué le parece? La Biblia es la respuesta. Y no tenga problema en leerla como está y pasarla a los niños. ¿Quién está actuando por la palabra? ¿Quién es el llamado a convencer de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Deje que Él obre. No es Mozart, no es Beethoven. Es el Espíritu Santo por la palabra que es viva y eficaz. Una vez que el niño conoció quién es Cristo, necesita la invitación de recibir a Cristo. Hoy en día se batalla con esto, ¿sí o no? Los que creen que no hay que hacer invitación versus los que decimos sí hay que hacer invitación. La Biblia dice que hay que hacer la invitación, hermanos. Venid a mí. Eso es una invitación, ¿sí o no? Venid a mí. Y el que oye diga, ven. La invitación es de Dios para el hombre, venir. Venir a Cristo. Todo el que viene a mí, al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. El niño necesita admitir su pecado. El niño necesita creer en Cristo y el niño necesita invocar a Cristo. Admitir, eso es arrepentimiento, es confesión. Pero en palabras del niño. ¿Tú has pecado? ¿Reconoces que has pecado? El director de APEN de Brasil, Gilberto Celetti, él nos contaba la experiencia con su hija en el culto familiar. Débora, la mayor, dice que tenía 3 años y la niña le había dicho: papá, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó, hija mía? Soy pecadora. Gilberto dice: uy, yo di gloria a Dios. Gracias, Padre, porque se reconoce miserable pecadora. A los 3 años. La niña recibió a Jesús como su Salvador.
Ya es madre de familia, tiene un hogar muy bien constituido y sirve al Señor. Mi sobrino recibió a Jesús antes de los 5 años de edad. Yo no creía. Lo hizo conmigo. Yo no creía. Su vida me mostró que sí había sido real. Hermanos, los niños pueden entender mejor de lo que nosotros. Invocar, llamar al Señor. Una vez que el niño recibe a Cristo, hay que ayudarlo en su crecimiento espiritual. Y ahora, luego vienen y dicen, sí, es que en el cielo las calles hermosas. Las calles. ¿Dónde está la Biblia? Apocalipsis 21, 21. Vamos, Apocalipsis 21, 21. ¿Cuántas calles tiene la ciudad celestial? Apocalipsis 21, 21. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? Léalo, por favor. ¿Qué dice en voz alta? A ver, hermano Olguita. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle de la ciudad. ¿Está en singular, sí o no? Hay otras versiones de la Biblia que dicen la avenida. Hay otras versiones que dicen la plaza. Pero siempre es singular. El coro que enseñamos a los niños también está equivocado, ¿verdad? Calles de oro. ¿Qué calles? La calle. Eso dice la Biblia. ¿Sí o no? Entonces los niños dicen, ¡ah, una sola! Pero imagínate cómo será. Y de oro. Yo a los niños les digo, ¿será posible que frente a tu casa pueda haber una calle de oro? Los niños, por muy pequeños que son, al tiro dicen no. Digo, ¿y por qué? La gente se la roba. Los niños. Y yo les digo, ¿solo la gente o tú también lo harías? Y ahí se quedan. Ahí está el pecado, ¿sí ven? Hermano, por cierto, ¿usted qué haría si se entera que en Santiago hay una calle de oro? Corre a buscar herramientas, ¿sí o no? Retroexcavadora y todo lo demás. La mente fértil de los niños, todo eso ya lo imaginaron. Y usted puede decirle, ¿si ves por qué aquí no puede haber una calle de oro? Solo donde Dios vive, porque allá no entra el pecado. ¿Con qué naturalidad pasamos para hablar del pecado? El pecado te separa de Dios, produce la muerte. Haz pecado y pídale ejemplos a los niños. Ejemplos de los niños. Usted comparta ejemplos de los niños. A veces nosotros decimos, matar es pecado. ¿Has matado? El niño, yo no. Entonces, yo no he pecado. Quedarse con el vuelto es pecado. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí escucharon a los varones? ¡Oh! ¡Sí escucharon a los varones! Los chiquillos dicen, ¿eso es pecado? Es pecado. Levante la mano quien ha pecado. Ustedes no. Yo le digo a los niños. Pero en casa, al niño hacerle ver eso. Hacerle ver eso. Y eso te separa de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Y le contamos quién es y qué hizo el Señor Jesús. Nunca deja a Cristo muerto, porque al tercer día el Señor resucitó. Y es la garantía de su salvación y la vida. Y lleve al niño a recibir a Cristo. ¿Ya escuchó? No es salvo todavía. Efesios 1, el versículo 13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué palabra de verdad? El evangelio de la salvación. Y habiendo creído en él. Entonces no es solamente oír, hay que creer. Por eso le preguntamos a los niños, ¿crees? ¿Qué es creer? Confiar plenamente, eso es verdad. Y usamos Juan 1:12, más a todos los que le recibieron,
Recibir en el griego es dar la bienvenida con alegría. Cuando le ofrecen un regalo al niño, a la guagua, ¿qué hace la guagua? Con alegría le da la bienvenida, ¿sí o no? Esto mismo es con el Señor Jesús. Recibir a Jesús es darle la bienvenida con alegría a mi vida. ¿Y por qué? Porque creo que eres el Salvador, eso dice Juan 1:12. Y solamente allí llego a ser hijo de Dios. Ese niño, esa niña llega a ser hijo, hija de Dios. Y luego ayúdele a crecer. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, obedeciendo la Biblia, asistiendo a la iglesia con alegría. Porque a veces el domingo es el día más complicado de la semana, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanas? Madrugan y van a la cama de los chiquillos. Ya a la iglesia, no. Es mi único día libre, no. Es el peor día a veces, ¿sí o no? Hasta con el esposo es el peor día. Está la alarma y suena y suena y suena. Ya voy, ya voy. Ya al levantarse, no. Igualito a los chiquillos. Asistir con alegría. Hablar de Jesús a otras personas. ¿Qué le va a contar? Lo que usted le está enseñando. Es el principio de la enseñanza, la repetición. En la casa, enseñarle a los niños el Evangelio ilustrado así. ¿Qué le parece? ¿Quién es Dios? El pecado, la solución, la invitación, orar, pasos para crecer. Y usted tiene al reverso los versículos. El torpedo, dicen allí, ¿no? Le da más confianza, creo yo, para pasar el Evangelio. A las guaguitas, así apenas están abriendo los ojos, usted le comienza a hablar. Somos los colores, somos los colores, somos los colores del Evangelio. Y los niños están ahí. Y usted está oyendo. Y los ojos se mueven como los míos, ¿sí? Imagínense que usted le canta. Somos los colores, somos los... ¿Verdad? Alegría en el Evangelio, hermanos. Son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Los colores del Evangelio. Las cintas con los colores, ¿sí o no? Tan simple. Y los chiquillos dicen, yo quiero una. En la casa le van a pedir, ¿sí? Prepare una para cada uno de sus hijos, para sus nietos. Y practique con ellos cómo pasar el Evangelio. Maneje la Biblia. Nosotros acostumbramos a poner las cintas con los colores según los versículos que vamos a usar. Entonces se hace mucho más fácil abrir allí y ya tengo listo el versículo. Y los niños se acostumbran. Luego ellos le dicen, yo quiero una Biblia. Pero no le compre Biblias de dibujitos. La peor Biblia es la que tiene dibujitos. ¿Por qué? Reduce el texto. ¿Sí o no? Y las guaguitas traen a la iglesia la Biblia. Están en la clase. Y el uno abre. El otro mirando. El otro mirando. Y usted fuera de foco. ¿Sí o no? Yo les digo a los niños, dile a tu papá que te compre Biblia. Los niños dicen, aquí tengo. No, esa déjala en tu casa. A la iglesia, sin dibujitos, sin monitos. Y los niños van donde los papás. Papá, quiero que me compres una Biblia, una verdadera Biblia. Dicen. Pero ya te compré. No, esa es con monitos, una sin monitos. Esa úsela en su casa, ahí en su devocional, pero a la iglesia, sin monitos. El niño se va familiarizando con el texto. Pastor, si no sabe leer. Los preescolares tienen una mente increíble. Nos pasaba con mis sobrinos. Le marcábamos el versículo y cerrábamos la Biblia. Y le decíamos, ¿cuál es el versículo que hoy te enseñamos? Y él abría la Biblia sin saber leer. Aquí está. Y lo señalaba. Y nosotros usábamos un mismo color siempre para la memorización de versículos. Ya tenían algunos versículos marcados y nunca se confundían. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y usted ha notado que el niño lee el versículo sin saber leer? Es porque se lo memorizó.
Hasta la Biblia está al revés, pero ellos están leyendo. Están leyendo, ¿verdad que es así? Es la memorización. Enseñarle a los niños por medio de recursos que usted puede hacerlos en casa. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y usted ahí ya tiene su devocional con su niño, con su niña, y va explicando y va aplicando. ¿Qué va a querer el niño? Yo quiero uno así. Apen tiene para proveerle. Gaby, ¿me ayudas? ¿Dónde están? Si usted gusta, tenemos algunos versículos, unos materiales. Por ejemplo, a ver, yo lo traigo. Gracias. Mire, si usted quiere el guante, aguante el precio, hermano. Mire, ahí tiene uno, intacto está, ¿sí ve? Usted quiere así esas herramientas pequeñitas. Por ejemplo, mire, este de aquí es muy bueno. A los chiquillos les fascina. El vira y revira. La persona de Dios, el pecado, la persona y obra de Cristo, la invitación para salvación y el crecimiento espiritual. ¿Qué le parece? Vean. Los chiquillos están igualitos a usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted pensó que solo eran dos, nada más. Los chiquillos están, pero... ¿Y sabe quién hizo esto? Un papá. Abimael Fernández. Él es el creativo de Apen en Brasil. Y él, cuando ya tuvo su hijito, al año tuvo su hijita, él comenzó a pensar, ¿cómo pasar el evangelio a mis hijos así, de guaguitas? Y ha creado cantidad de material para Salacuna. Y a medida que iban creciendo los hijos, iba desarrollando más material. Esto tiene origen en un papá. En un papá. ¿Qué le parece? Entonces usted puede trabajar así. Y ahí está el relato también, cómo contarlo. Por ejemplo, este de acá, de Juan 3:16. Como el que yo hice acá, más grande, aquí está más pequeñito. El niño lo puede guardar en su mochila para ir a la escuela, al colegio, ¿sí o no? Usted juegue como los papás judíos jugaban para la Pascua. Ellos en bolsitas pequeñas ponían levadura. Hasta hoy muchos judíos conservadores lo hacen. Y esconden esas bolsitas en la casa. Luego le dicen a los niños, busca la levadura. Y ellos tienen que encontrar todas las bolsitas de levadura. En la Biblia, ¿qué es la levadura? Símbolo de pecado, ¿sí o no? Así debemos buscar en nuestra vida todo lo que sea pecado para exponerlo a Dios y expulsarlo de nosotros. Y los niños van aprendiendo desde pequeñitos, ¿no? Lo que el pecado puede hacer. Porque la levadura hace agria la masa, leuda la masa. Pablo nos dice a nosotros que nos presentemos como una masa nueva, sin levadura. Juan 3:16 también en otro formato. Bueno, y usted aquí con mi esposa puede conversar, nada más, acercarse con confianza. Después en el breve receso, que ya mismo les doy receso para que puedan ir a ver. Tratados para los niños, tratados evangelísticos. En Apen nos llegaron El cielo y cómo llegar a él. Muy bonito en su nueva versión. Entonces usted le presenta el evangelio a colores. Uy, ya tocó el timbre, ¿sí ve? Mire. Entonces le presenta el evangelio y luego se lo entrega al niño para que comparta el evangelio. Entonces usted puede hacer eso. También, por ejemplo, usted necesita lecciones bíblicas para la casa, historias misioneras. A los niños les encanta la historia de Madugu. Lo contamos en un retiro de niños allá en Cabrero, cerca de Chillán creo que es, ¿no? Sí. En Cabrero. Y los niños de la casa donde nos alojaron,
pasaron todo el resto del día. Pastor, hable de Madugu, hable de Madugu. Y les conté otra vez Madugu. Madugu es un niño musulmán que se hirió la piernita. Y usted sigue narrando que llega al hospital de los cristianos, y en el hospital de los cristianos había una hora específica para el libro que tenía la calle dorada. Y usted le presenta el mensaje de salvación con el libro sin palabras. Y los chiquillos están. Y usted presenta. Y usted lo puede contar en serie. Toda la semana, por ejemplo. Un poquito, un poquito. Y la tarea de Madugu para llevarse un librito, el del misionero, era memorizarse los versículos de cada página. Haga ese ejercicio con los niños. Ellos se memorizan. Porque cuando Madugu lo hizo, le dijo al misionero, ya memoricé. Y el misionero le dio el librito sin palabras. Él se fue contentísimo a su casa, habiendo recibido a Jesús como su Salvador. Pero él tenía 3 hermanos. Y él dijo, les voy a contar a cada uno de ellos. Y cuando llegó a la casa, les contó a sus hermanos el mensaje con el librito, con la página que brilla, la página de oro. Los niños le preguntaron, ¿y cómo tú ganaste ese libro? Y los hermanos y Madugu les contestó, yo memoricé los versículos. O sea que si memorizamos los versículos, tú nos vas a dar un libro. Madugu pensó que sus hermanos no lo harían. Y les dijo, sí. Y ellos comenzaron a memorizar los versículos. ¿Crees tú que los 3 hermanitos memorizaron todos los versículos? Mañana en nuestro devocional vamos a hacer. ¿Será que el chiquillo o la chiquilla quiere estar mañana en el devocional? Usted también, ¿sí o no? Las lecciones, por ejemplo, vimos para la Pascua, la lección siempre verdadera, el énfasis en la Biblia, siempre verdadera. Usted va a decir, pastor, estamos hablando de la casa. En la casa usted tiene que proveerse recursos, ¿sí o no? La escuela dominical, deje allá en la iglesia. En su casa, usted debe ir armando sus recursos. Y usted va presentando a los niños que la Biblia es siempre verdadera. Eso es un hecho. Sé que es verdadera. Y esta es la frase que usted va a hacer repetir a los niños por lo menos unas 10 veces durante la narración de la lección. Y usted va contando acerca de Lucas 24, la resurrección de Cristo, el camino a Emaús. El Señor lo había dicho, pero los discípulos no habían creído. Y usted va narrando la lección y va contando qué hizo el Señor Jesús. Y los chiquillos en la casa están atendiéndole. En su casa, hermanos. Estamos hablando de sus hijos, de sus nietos. ¿Puede o no puede invitar a niños luego en la tarde o un poquito más tarde en la noche a los del vecindario para compartirles? Claro. Y yo traje otra también en la mochila, acá, en la mochila, y con eso termino. Con mi sobrino, me acuerdo tanto que teníamos que ver las maneras de evangelizarlo porque era terrible mi sobrino. Uy, hermano, de guagua, no caminaba. Escuchaba los coros que poníamos nosotros en ese tiempo en un cassette, imagínense. Esos mismos coros ya están en CD por si acaso. Oigan, hermanos, escuchaba los cánticos, el que más le gustaba, N-U-E-B-A-S, y él se quedaba callado. Y cuando nosotros seguíamos hablando, él hacía shh, ya no caminaba. Bueno, cuando le decíamos nosotros, Alan, ven acá, él acudía. Y yo comenzaba a evangelizarlo. Y él, cuando le hablaba del pecado, él decía, no. Ese muchachito, imagínense, todavía no caminaba bien. A los 5 años, antes de los 5 años, él recibió a Jesús como su Salvador. Yo estaba preparando mi lección y me dice, ¿qué estás haciendo, tío? Le digo, preparando la lección. A ver, cuéntamela a mí. Y comencé. Y cuando le dije, el pecado es lo que a Dios no le gusta. No, tío. A Dios le gusta el pescado. Ándate, muchacho, le digo, que estás aquí haciéndome perder tiempo. Y se fue. Como a la media hora regresa y me dice, tío, ahora sí te voy a escuchar. No estaba queriendo hacer
le dije, ahora sí, ¿seguro? Sí. Ese día recibió a Jesús como su Salvador. En mi casa, yo preparando la lección. Entonces usted, por ejemplo, va a contar, ay, aquí está con los niños. Pero ahora es con niños y el versículo. Y el arte es lo mismo que el otro. ¿Sí? Hoy los niños se enamoran de esto, les encanta. Y no solo a los niños, a los pequeñitos, a los más grandecitos les fascina. Claro, y ellos dicen, regáleme uno, págale, digo yo. La parábola del sembrador, mire, ¿qué le parece? Y usted va contando la historia. Claro, es mucho mejor si usted tiene un pequeño franelógrafo en casa. Una tela y un tejido ahí de una franela, la coloca así mismo en una tablita, listo. Y va contando los tipos de terrenos que representan según la parábola. Y los chiquillos están ahí atentos, igual que usted, igual. La de la oveja perdida. Haga su niño o su niña el pastor en la casa. Usted no, usted cuenta la historia, pero el niño o la niña es el pastor. Y lleve la ovejita. Mi sobrino, yo quiero una. Mi mamá le compró una. Esta es para mí. Entonces, esconda la ovejita, mándalo a él a buscar ovejas y aproveche usted para esconder la ovejita. Luego, ¿qué debe hacer con el niño o la niña? Buscar la ovejita. Y los niños llaman a su ovejita. Le ponen nombre y todo lo demás, ¿sí o no? Hasta que usted le guía y encuentra la ovejita. ¿Qué dice el relato? El Señor la puso en sus obras. Y el niño hace todo eso. Luego la aplicación. Como esa ovejita, tú y yo estábamos perdidos. ¿Tú quisiste encontrarla? Sí. Jesús vino para encontrarla. Y ahí le presenta a Cristo. Con los pequeñitos hermanos. Hay muchos recursos que podríamos mostrarle. El tiempo siempre es el enemigo. ¿Y se me acabó? Hace rato se me acabó. Si estamos hablando entonces de la casa, donde debe empezar la evangelización de los niños. ¿Quién debe empezar conociendo el evangelio? Los papás. ¿Sí o no? Si usted ya recibió a Jesús, ya tiene el evangelio. Solo trate de ponerlo en palabras para el niño, para la niña. Y si usted trabaja en eso, usted se va a dar cuenta que los recursos le van a venir, como a este papá. Él dijo, yo quiero ganar a mis hijos, yo los quiero ganar para Cristo. Y él lo hizo. Sus hijos ya son jóvenes y él sigue produciendo material. Ahora el desafío de él es el nieto, los nietos. Y él dice, lo que valió en un tiempo, los niños de este tiempo ahora son diferentes, ¿verdad? Ahora él está trabajando más con la parte digital también, electrónica, digital, porque los chiquillos hoy en día manejan o no manejan mejor que nosotros. Esas tablets, ¿no? Las pasan, zoom, 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 y uno se queda mirando. ¿Y a dónde fue? ¿Por dónde fue? Y ella, ¿ve? ¿Y qué edad tienen? 2 años, 3 años los bandidos. Y nos despedazan con la tecnología. La generación de hoy nace con un dedo menos. No está seguro sí o no, porque está en el celular. Los jovencitos, por eso siempre animamos a los jovencitos para evangelizar a los niños, para servir con los niños. ¿Por qué? También tienen el dedo zafado, ¿sí o no? Estamos hablando con ellos, sí. Ajá. ¿Me estás atendiendo? Por supuesto. Es la tecnología. Involucremos a los chiquillos también. Amén. Hechos 8:4, ¿qué dice? Vamos a la Biblia. Hechos 8:4, ¿qué dice? Fueron esparcidos los discípulos del Señor, ¿verdad? Que estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Estaban tan cómodos en Jerusalén cuando el Señor les había dicho, id. Les había dicho, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Pero no se van a quedar en Jerusalén.
en Judea, van a pasar a Samaria y ya está, lo último de la tierra, pero estaban bien cómodos en su casa, mientras los vecinos se perdían. Tuvieron que ser perseguidos para cumplir la gran comisión. ¿Cómo está usted en su casa? Me imagino bien cómodo, bien cómoda. ¡Qué bueno! Pero piense en sus vecinos, porque si no va a ser esparcido, va a ser esparcida. Ese es el modelo bíblico. Si no lo hago por obediencia, voy a tener que hacerla a la fuerza. ¿Por qué nos pasan a veces tantas complicaciones y tantos problemas? Porque estamos muy tranquilos en casa. Usted puede ser misionero o misionera en casa, comenzando con su familia y mirando a su alrededor. No necesita irse a la China para ser misionera. No necesita ir a Jordania para morir dando la cabeza. Aquí puede comenzar y aquí se necesitan muchos misioneros. En su barrio se necesita que usted comience en casa. Cuando los vecinos ven que nuestros hijos tienen un estilo de vida diferente, sí o no que preguntan por qué, esa es la oportunidad para presentarles a Cristo. ¿Oramos?